Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos por igual son muy bienvenidos. Por favor, asegúrate de revisar el menú desplegable para obtener un poco de información sobre de qué se trata el vídeo de hoy. El vídeo de hoy también es un desvío de la serie sobrenatural que actualmente estoy cubriendo en La Voz del Maestro. Esta es una palabra que recibí del Señor hace como entre 4 a 5 horas. Y tomé tiempo aparte para escribirla y publicarla y el Señor dijo que el video también debía hacerse hoy y subirlo. Y así estaré cubriendo una nueva palabra que no es parte de la serie sobrenatural que es para la nación de Estados Unidos, y un poco para Canadá y un poco para Sudamérica indirectamente relacionada con Estados Unidos. Pero antes de eso, estaba pensando en algo hoy. Estaba hablando de ello en oración delante del Señor. Y siento que esto es algo que el cuerpo de Cristo o cualquiera que pueda llegar a encontrar estos videos necesita entender cuando estás en Internet, que es una de las herramientas de nuestra generación. Eso es lo que el Señor me dijo que en realidad me sacó de la relativa seguridad de mi blog de mastersvoice.com. Esa información, el enlace de regreso al blog también está en la caja de descripción. Él me dijo, Celestial, no estás alcanzando a suficiente gente. Tienes que usar las herramientas de tu generación. Y esta es una de las herramientas de mi generación, las redes sociales. Yo estaba en Facebook en ese momento y pensé que entre Facebook y el blog sería suficiente. Sabía que Dios haría lo que dijo que haría, que es publicar estas palabras en el extranjero para que pudieran ser oídas, así que no hay necesidad de publicidad ni nada de eso. Pero me vino que nosotros en la casa de Dios no somos tan sabios como los hijos del mundo. Y esto es lo que el mismo Señor Jesús dijo. Él dijo que los hijos de Dios no son tan sabios, lo que significa que no están tan sintonizados y no están tan enfocados en ciertas cosas como los hijos del mundo. Y una de ellas es que cuando estás en un espacio como este, viene a mi corazón que muchos cristianos no son conscientes de que en un lugar como este, nadie está asumiendo responsabilidad por tu alma. Así que eres casi como en una cámara o en una mansión, en un edificio grande que tiene muchas habitaciones. Y deambulas de cuarto en cuarto y estás mirando lo que la gente está diciendo. Y de lo que a veces no somos conscientes como cristianos es de que no solo estamos escuchando a la gente hablar, estás recibiendo directamente algún tipo de aporte en tu alma, especialmente cuando se trata de asuntos espirituales tales como canales cristianos y cosas de esa naturaleza. Y seas consciente de ello o no, la información que está entrando en tu alma se está volviendo quirúrgicamente unida a tu hombre interior. Así que estás escuchando cosas y estás recibiendo cosas en la parte sensible de tu ser. La Biblia dice que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Así que el espíritu del hombre que reside en el vientre está recibiendo aportes e información que está entrando en el vientre y en el corazón a través de los oídos. La gente olvida que no hay mucha responsabilidad por lo que estás oyendo. Y por eso vemos en el cristianismo que habrá un tumulto aquí y un furor allá, y la gente te hará promesas tan amplias y desmesuradas. Y esas cosas se enroscan alrededor de tu corazón. Entran en tu hombre interior y hacen que añadas esas cosas que has oído al fundamento de tu edificio. Y luego cuando descubres después que estas personas te han mentido, te han engañado porque el Señor no estaba con ellos, el Señor no estaba en ellos, y te estaban hablando desde el ámbito anímico de sí mismos, o a veces, aún más peligrosamente, hablando a la gente con la ayuda de espíritus familiares y príncipes demoníacos para causar deliberadamente dependencia, y luego una posterior caída de la fe, como vimos con ciertas cosas que sucedieron en esta nación hace 1 año y medio, o casi 2 años. Cuando escuchas cosas por las cuales no hay responsabilidad, Jesús estaba diciendo que estos son asalariados. Así que estas son personas que están entrando en el redil de las ovejas del Señor para hablar, para instruir, para enseñar a sus ovejas. Pero el problema es que no están entrando por la puerta del Maestro. Así que no están entrando por la puerta de Jesucristo. Él no los ha llamado. Él no los ha autorizado. De hecho, cuando se presenten delante de Él después, Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero como todavía no estamos en esa etapa, estas personas están operando como cizaña en el campo junto con aquellos que verdaderamente sí le están diciendo al pueblo de Dios. Y entonces el pueblo de Dios descubre que sí es fácil y es divertido, y está alineado con lo que querían oír en primer lugar, una barriga llena de enseñanza profética, déjenme llamarlo así, que les está diciendo que vienen buenos tiempos y que habrá tal lluvia de misericordia y todo tipo de cosas que están alimentando y exaltando los corazones ya extraviados y engañados de muchas personas, no solo en esta nación, sino alrededor del mundo.
Entiende que no hay ninguna responsabilidad del asalariado hacia ti. Así que tú tomarás los materiales corruptos del asalariado, y luego los usarás para construir lo que piensas que es una fe fuerte y saludable, ¿verdad? Porque te dijeron que esto viene y te dijeron que va a haber tanta gloria y tanta gracia y simplemente tantas cosas. Y tomas estos materiales porque eso es lo que quieres oír. Porque como cristiano te olvidas de que la era en la que vivimos es la era final en la que el señorío de los hombres estamos pasando la estafeta, lo queramos o no, hacia un sistema que Dios no aprueba, el sistema de la bestia. Pero la gente piensa que todavía faltan 200 años antes de que el sistema de la bestia aparezca. Aunque el sistema de la bestia ya tosió sobre todos hace 2 años y mostró que no está tan lejos como la gente piensa. Así que el sistema de la bestia tosió sobre todos. Secuestró a todos, pero la gente todavía está escuchando enseñanza que les dice que está muy lejos y que no lo verán en sus vidas. Ellos toman este material de construcción corrompido y luego lo usan para construir casas de madera y paja y barro y otros materiales de construcción más baratos en sus corazones. Y luego dan palmaditas a esas paredes endebles y dicen, tengo una fe fuerte porque sé lo que viene más adelante. Mientras tanto, la voz del Señor está viniendo a través de personas ungidas y escogidas que Él ha levantado en esta generación y forjado en circunstancias dolorosas y fuego para prepararle un remanente. Busca en Google la palabra remanente. No significa todos. Remanente en realidad significa lo que queda atrás después de que el resto ha sido barrido, quemado y desechado. Y así el verso que voy a compartir aquí es de Primera de Corintios. Y dice, Primera de Corintios capítulo 3, verso 11 en adelante, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y el fuego probará la obra de cada uno, de qué clase sea. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y así el apóstol Pablo aquí está tocando un principio muy importante y fundamental en la fe, que es que la Biblia dice que cada uno debe ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Así que, para volver a lo que dije, cuando vienes a YouTube, no hay responsabilidad. Si ves un video en YouTube y eso te lleva a hacer algo que quizá de hecho incendia tu casa o hace que tu hijo resulte herido o te hiere a ti, YouTube no va a pagarte ningún dinero por responsabilidad porque YouTube asume que no eres un robot ni un gato, sino un adulto de cierta edad que consume contenido bajo su propio riesgo. Ahora YouTube es una compañía secular y si YouTube sabe que no te debe ninguna responsabilidad, eso significa que los espectadores que usan YouTube también deberían entender que todo lo que consumen es por su propia cuenta. Eso significa que si consumes palabras de verdaderos pastores y otros verdaderos siervos de Dios, esas personas recibirán una recompensa separada de parte de Dios por ser verdaderos. Y tú recibirás una recompensa separada de parte de Dios por saber distinguir materiales puros y usar eso para edificar tu fe. Así que, esos son el oro y la plata y las piedras preciosas que la gente recoge en el reino de Dios y lo usa para construir fe de oro, fe de plata y fe de piedras preciosas. Pero Pablo también dice aquí que algunas personas recogerán madera, heno y hojarasca. Y es curioso que él use estos 3 materiales, porque luego pasa a decir que cuando todos hayamos edificado, los usuarios de oro, los que toman plata y piedras preciosas, y los que escogen madera y heno y hojarasca para edificar su fe. Todo esto va a ser probado en lo que él llama el día por fuego. Ahora bien, cuando tú pones oro y plata y piedras preciosas en el fuego, ellos mejoran. Cualquier aleación o escoria que esté en esas cosas es purificada fuera de ellas y se vuelven aún más excelentes de lo que son en su forma cruda. Pero cuando tú pones madera y heno y paja en el fuego, ¿qué obtienes? Cenizas. No obtienes nada. Así que si tú escoges edificar tu fe con contenido de madera, heno y paja, profecía de madera, heno y paja, Kool-Aid de madera, heno y paja cargado de azúcar, lleno de mentiras, la así llamada enseñanza bíblica, que solo porque usa el nombre fundamental, Jesucristo, tiene a la gente convencida de que esto debe ser escritural, esto debe ser verdad, entonces entiende que cuando comience la prueba, que es el juicio y el apretón del que siempre estoy hablando en la voz del Maestro, con lo que terminarás no será una fe refinada, dorada, plateada,
de piedra preciosa. Terminarás con dolor y cenizas. Y la Biblia dice aquí que el fuego probará la obra. Así que no está diciendo tengo discernimiento y soy una persona con discernimiento y no siento que esto sea lo suficientemente amoroso y no me gusta la forma en que esto se presenta y cosas así. Eso no es lo que va a probar la fe y la resistencia que tú has edificado, será el fuego. Y ese fuego, si puedo decírtelo sencillamente, serán circunstancias que están fuera de tu control. A medida que oigamos la profecía del Señor hoy, llegaremos a entender que al fuego que va a probar, tú no vas a poder decirle a Dios, creo que está muy caliente. Señor, creo que necesitas bajarle el tono. Señor, creo que esto es demasiado para que yo lo soporte. No, el fuego vendrá, y entonces lo único que cada uno de nosotros tendrá es el tipo de materiales que hemos usado para edificar nuestra fe. Y si tu fe puede soportar esto, serás contado entre ese remanente preparado y tu resultado será recibir una recompensa. Pero si tu obra es consumida, dice aquí que sufrirás una gran pérdida, y tú mismo quizás serás salvo, pero apenas como a través del fuego. Y compartí recientemente en uno de los videos que si alguna vez has visto el fuego apoderarse de un edificio o apoderarse de un bloque de apartamentos, realmente no ves a la gente salir corriendo con televisores de pantalla plana y la cama y todo. Por lo general solo tienes tiempo de agarrar a tus hijos, tal vez tu pasaporte. Cualquier cosa que sea fácil de mover, de valor, si tienes tiempo de tomarlo antes de que sea consumido. Por lo general, cuando corres a través del fuego, lo único que obtienes es tu vida. Así que entiende que mientras saltas de canal en canal, lo cual eres completamente libre de hacer, en realidad estás en el proceso de edificar algo. Ya sea que quieras admitirlo o no, o ya sea que siquiera seas consciente de ello o no, y en un momento inesperado para ti, inesperado para mí, de repente tú, de repente yo, enfrentaremos una prueba de fuego y el fuego revelará lo que has estado haciendo durante los últimos 5 a 10 años o los últimos 5 a 10 meses. La profecía para hoy fue recibida hoy, 28 de febrero de 2022, y se llama Los dioses de hierro. Y la cita bíblica de la bandera es esta: vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos para que podamos caminar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Miqueas 4:2. La primera parte de esta profecía es para las naciones extranjeras. No se me dio ningún nombre en particular de estos países, sino que solo dice, él solo dijo, a las tierras extranjeras. Este es Jesús a quien ustedes adoran. La gloria del Señor viene a las naciones extranjeras, la bondad de Dios por la cual han estado orando y ayunando. Está viniendo a ustedes. Dios les enviará un estandarte. Les enviará una luz. Les enviará un vaso en el cual Él ha derramado poder sobrenatural. Y ese vaso realizará grandes señales y maravillas en sus asambleas y los llevará a pastos verdes. Las naciones que han hecho la inversión constante de oración, todas las naciones que esperan en el Señor con ayuno y con tiempos nacionales de arrepentimiento, Dios les enviará un emisario. Con ellos vendrán sanidad y restauración de sus tierras. Esta es la palabra del Señor. Ahora, la profecía relacionada con esto es, creo que recibí esa palabra en 2020 y se llama vino de los tiempos finales. Y en esa profecía el Señor estaba compartiendo que Él tiene personas que ha escondido para los tiempos finales, los días finales, y las ha entrenado y las ha preparado en cada ámbito de la vida para la profecía para esto. Para los propósitos de este mensaje en particular me limitaré simplemente no a las personas que Dios dijo que preparó en todos los sectores de la vida humana, como el sector financiero, el sector de negocios, todo eso, sino que Él estaba hablando específicamente de siervos que ha preparado para enviarlos como lo que Él llamó emisarios. Los emisarios son como embajadores que representan a su país, pero el país que estas personas representarán es la nación del cielo o el reino de Dios. Y estas personas, dijo el Señor, Él las ha preparado en secreto. Y repentinamente sacará a estas personas al frente y las exhibirá en poderosas señales y maravillas de los últimos tiempos ante todos, obrando milagros extremadamente impactantes y sin precedentes, así como sacando de ellos una palabra del Señor muy afilada y pura. También hay otra profecía que cubrió esto, pero no logré escribirla aquí, solo me viene ahora, y creo que se llama Tiempos Explosivos, parte 2. Y hay una parte en esa profecía donde el Señor estaba diciendo que la tierra va a ver un gran aumento en la actividad volcánica. Así que dijo que aun los volcanes dormidos se despertarán y empezarán a volverse locos mientras la tierra se prepara para sus tiempos finales.
El Señor ha dicho que la tierra ya está vieja, que las cosas que la vemos hacer es porque ella también se está preparando para encontrarse con su Dios y para pasar por los sacudimientos y pruebas finales, después de lo cual ella será, como dice la Biblia en Creo, segunda de Pedro, será quemada, porque la Biblia dice que toda la tierra está reservada para destrucción por fuego. Pero vi volcanes despertando y vi mucha lava hirviendo siendo lanzada hacia la tierra, lanzada al aire desde el núcleo de la tierra, y al mismo tiempo sobrepuesta sobre esa lava. Vi hombres y mujeres en vestiduras blancas puras siendo lanzados al aire junto con la lava. Y el Señor me estaba diciendo, he aquí mis siervos de los últimos tiempos que han sido forjados en el fuego. Así que estos serán personas que han pasado por devastadores y casi desgarradores procesos de quebranto y verdadera preparación de la mano del Señor. Estos no son asalariados que simplemente se nombran a sí mismos y vienen y se paran en el redil de las ovejas y empiezan a decir esto y esto y esto, sino que su fruto será evidente. Gente que se ha sometido por completo durante años a la trituración y al prensado del lagar del Señor. Y por eso Él los llamó vino de los últimos tiempos. En la profecía del vino de los últimos tiempos, Él dijo que lo que saldrá derramado de estas personas será la misma calidad de vino que el Señor Jesús produjo cuando el maestro de ceremonias le dijo a Jesús, la mayoría le dijo al novio, la mayoría de las personas sacan el mejor vino al principio y luego al final, cuando todos están borrachos, sacan el vino de menor calidad. Pero tú lo has hecho al revés. Nos serviste un vino aceptable, pero probando este vino es el mejor vino de todos. El Señor ha reservado lo que Él está llamando lo mejor de Él para enviar en estos tiempos finales para atraer los corazones de las personas hacia Él. Y así que esa es la primera parte. La segunda parte de este mensaje, y creo que el resto de él, es hacia Estados Unidos. Así que, con ellos vendrán sanidad y restauración para tus tierras. Estoy leyendo de la parte de tierras extranjeras. Esta es la palabra del Señor, y él continuó sin interrupción. Pero sobre el lomo del toro caerá un martillo, un gran golpe. Palabras de profecía divina sobre el lomo del toro. El dólar estadounidense y el dólar canadiense fallarán. El dólar estadounidense y el dólar canadiense, que están estrechamente ligados, fallarán. El Señor dijo que incluso este dinero, el dirham, fallará. Y este dinero, creo, se usa en el Medio Oriente. Su dinero caerá, pero debido a que están comerciando lingotes de oro allí, estarán seguros de la caída de su dinero por una temporada. Pero en Estados Unidos el dinero caerá, y cuando lo haga el colapso de una economía falsa vendrá sobre Estados Unidos. La economía estadounidense es propaganda, humo y espejos, pero la farsa será expuesta por fin. El Señor dice que el toro será quebrado. El toro del dinero, el toro de Wall Street, se derrumbará. Un martillo de hierro para un dios de hierro. América, adoras al dinero y tu Dios será juzgado. Él caerá, tu estandarte, tu bandera que ondeas tan en alto. El Dios de América, que es el dinero, queda aquí juzgado por el Señor y ahora Él te profetiza colapso financiero. Un dólar girando, un dólar fuera de control, un dólar debilitado, incapaz de salvar. Aún las monedas que coleccionas no servirán de nada. Yo te profetizo que caminarás sobre tu plata y pisotearás tu oro en las calles mientras buscas comida para comer en los días de escasez y hambre que vienen por delante, porque después de que tu dinero se quiebre, ¿qué más puede sostener? ¿Qué más puede pagar? El mercado de la vivienda en el que tantos están confiando caerá y les mostrará que no es un Dios. Los que confían en los mercados solo están confiando en barro y ceniza, las obras necias de manos de hombres. Cuando no tengan nada que comer, se acordarán de mí, su Dios. Cuando no tengan pan para sus hijos, entonces se arrepentirán de sus idolatrías. Entonces clamarán a mí, pero solo a los justos que han lavado sus ropas en la sangre de mi Hijo escucharé. Viene un colapso financiero. Viene una ruina financiera. Viene una ruina fiscal. Así que, colapso financiero y ruina financiera es diferente. Cuando escuchas un colapso financiero y una ruina financiera, eso normalmente está hablando de una caída holística de, supongo, una economía. Pero cuando usas la palabra financiero, normalmente la usamos para hablar de nosotros, individuos, nosotros mismos. Pero cuando el Señor dice que viene una ruina fiscal, entonces, Él está hablando de la ruina de la estructura misma del gobierno. Fiscal es la palabra que usamos para hablar de cómo el gobierno gasta el dinero.
Y financiero es la palabra que normalmente usamos para hablar a una escala más baja cuando estamos hablando de nosotros y de cómo operamos en la economía más grande. Continuó, su gobierno se derrumbará en los últimos días. Se dispersarán a izquierda y derecha, y los dejarán para enfrentar su destino solos. La guerra devorará sus fronteras, y sus clamores se oirán por toda Sudamérica, por todas las naciones, por causa de mis juicios que he dictado contra ustedes. Serán vistos en las naciones sudamericanas. Estarás allí entre ellas, escondido allí con ellas, lamentando todo el día a causa del humo del incendio que se verá levantarse desde las fronteras de tu hogar, y no serás un invitado. Serás reubicado permanentemente allí por causa del problema con el cual te atribularé por todas estas abominaciones que has hecho sin descanso. Así como tú atribulaste al mundo, América, así como atribulaste al mundo con tu martillo, así también el martillo del gran Dios del cielo te atribulará a ti. Te daré golpes que no podrás soportar. Te daré golpes que no podrás resistir. Te daré golpes que no podrás devolver. Esta es la palabra del Señor. Ahora, al hablar de golpes, hay tantas profecías en la voz del Maestro que muestran que el Señor dice que debido a que América es tan resistente y tan dura de corazón, y esto es algo que tengo que decir desde la posición en la que me siento e interactúo con un número muy grande de personas a través de este sitio y también a través del blog, veo de qué me estaba hablando el Señor, aun antes de que me sacara para comenzar a decir estas cosas en público. También siempre trato de recordarle a la gente que solo recuerde, aun si yo no estuviera aquí, nada de lo que estoy diciendo dejaría de suceder. La única diferencia es que yo los habría estado escribiendo durante los últimos 10 años, y puede que tú no sepas o no sabrías. Mucha gente no sabe las cosas de las que estoy hablando, y sin embargo así es. Entonces esto solo viene a mostrar que estén personas como yo aquí o no, Dios ya escribió estas cosas en el cielo. Y la cosa que él usa para ilustrar lo que le sucederá a América es lo que sucedió en Daniel capítulo 4, lo cual puedes encontrar en la profecía Derriba el árbol. Nabucodonosor era un rey muy orgulloso y altivo. Él hacía lo que quisiera, y como tenía tanto territorio bajo su control, era casi imposible competir con él como gobernante. Por eso, cuando el Señor mostró el resumen de los reinos finales, Babilonia, el reino de Nabucodonosor, fue mostrada como una cabeza de oro puro. Él era el más fuerte y el más grande de todos los imperios desde la parte de arriba, que llegaba hasta abajo, hasta los pies de hierro mezclado con barro, que es el reino final que nosotros, esta generación presente, habitamos ahora. Pero a causa del orgullo de Nabucodonosor, Dios fue adelante y lo juzgó en el cielo. Nabucodonosor no sabía esto, así que continuó viviendo como le placía. Hasta que un día Dios le mostró misericordia. Así que Dios no vino a él y empezó a cantarle el amor imprudente de Dios en el sueño. Lo que Dios hizo fue darle a este hombre un sueño en el que vio un árbol enorme extendiendo sus ramas, donde todas las aves del cielo y todos los animales de la tierra estaban reunidos bajo ese árbol, mostrándole cuán alto rey era y cuán amplio reino le había concedido Dios. Así como Dios le ha concedido a Estados Unidos su influencia, su poder y su posición todos estos 50-70 años como número uno. Pero entonces, porque el árbol era tan alto, una voz clamó desde el cielo el juicio que Dios en su soberanía ya había tomado. Y el juicio decía, talen el árbol y arránquenlo de raíz y pónganle un cerco. Talen el árbol y pónganle un cerco con una banda de hierro y dejen que 7 tiempos pasen sobre él. Y ese juicio, traducido, significa: corten a este hombre, porque es altivo y orgulloso, y se ha olvidado de quién da los reinos a los hijos de los hombres. Y pónganle un cerco con una banda de hierro, para mostrar que este juicio nunca será revocado. Ciertamente vendrá sobre él a causa del orgullo de su corazón, y que 7 tiempos pasen sobre él. Estará bajo este juicio por 7 años. Este hombre se despertó del sueño, y para abreviar la historia, Daniel vino a él y le dijo la verdad. Daniel no vino a él y le dijo, la gloria del Señor viene sobre ti. Daniel no vino como un profeta mentiroso, sino que vino y le dijo los hechos desnudos de lo que el cielo estaba diciendo acerca de él. Y le dijo, rey, apártate de tus caminos y haz el bien, haz misericordia, para que este juicio clamado por los vigilantes no venga sobre ti. Pero el rey, con un corazón que no estaba escuchando, porque ya estaba demasiado perdido, no cambió sus caminos. Y un día estaba en su pórtico participando en su orgullo habitual. No soy yo el grande esto y aquello. Y mientras las palabras estaban en su boca, una voz clamó audiblemente desde el cielo, repitiendo el mismo juicio,
Y en esa hora se le dio el corazón y la mente de una bestia y comió hierba en el propio césped de su palacio por 7 años, hasta que Dios tuvo misericordia de él. Y así América es igual, y el Señor dice que cuando Él está hablando a esta nación, ella le está hablando de vuelta constantemente, y yo veo eso. Constantemente dice, yo no soy aquel de quien Dios está hablando, y no soy culpable, y no he hecho estas cosas, y ese no es Dios. Eso no suena como Dios, no es amoroso, no es amable. No está diciendo nada de lo que otras personas están diciendo. Y así Dios me ha mostrado visiones en las que América es una mujer rubia, y ella está levantando la mano para intentar abofetear el rostro de un hombre que no puedo ver. Ella levanta la mano para intentar abofetear el rostro de este hombre que representa al Señor. Y el Señor agarra las manos de esta mujer y le dice a esta mujer, golpe por golpe, yo te pagaré. Y así continúo con la palabra profética del Señor. Él dice, todas estas cosas he pronunciado contra ti en el cielo, tal como acabo de decir. Estos pronunciamientos ya han sido tomados por el Señor. Todas estas las he proferido por la palabra de mi boca, para que mi nombre sea probado en medio de vosotros. Porque soy solo otro Dios en tu tierra. Me he convertido en un extraño en mi propia tierra. Soy solo uno de los dioses en América. Estos dioses de barro, seres humanos a quienes adoras como ídolos en tus televisores, y los dioses de metal, la plata y el oro que estás acumulando en tus hogares. Los dioses de hierro, estas deidades antiguas y serpientes que adoras en altares ocultos por toda la nación. Yo ya, el único Dios verdadero y justo. Soy solo uno de los dioses en Estados Unidos. Sin embargo, te mostraré por mi poder quién es Dios. Seré exaltado entre las naciones. Seré recordado en Estados Unidos cuando el martillo caiga sobre ti. Entonces sabrás que yo soy Dios, y mis siervos que te profetizan mi verdad, que ahora es despreciada, serán recordados conmigo. Sabrás que envía un hombre a ti, pero no quisiste oír. Esta es la palabra del Señor. El Señor ya ha dicho que aún antes de mí y de las personas que, los pocos que hablan ahora la verdad del Señor y no son oídos, que Él ha enviado a muchas personas a esta nación para advertir a muchas personas, para decir salid de la Babilonia misteriosa, lo cual significa que en tu corazón te separes de la verdad caída y decrépita que se enseña como doctrina bíblica. Hay unos pocos pastores y hay personas que todavía están desesperadamente manteniendo la línea por el Señor Jesucristo en sus ciudades, en sus pueblos. Creo que la visión que el Señor me dio se llama una copa de ira. Y en esa vi una enorme copa, una cosa masiva llena de lo que parecía un líquido volcánico ácido, cosa de lava agitándose dentro de esa copa. Y la copa estaba a punto de volcarse y había unos pocos hombres y mujeres que desesperadamente sostenían esa copa. Estaban en la parte de la copa que se estaba inclinando y desesperadamente trataban de sostener la copa y enderezarla. Pero como eran tan pocos y porque la copa estaba tan llena y porque la copa era tan grande, era inevitable que esa copa se fuera a caer. Y la copa estaba sobre una mesa y sobre la mesa como mantel estaba la bandera estadounidense y algo del líquido ya había empezado a salpicar fuera de la copa. Y era tan ácido que en todas partes donde tocaba la bandera se comía la bandera, pero también se comía la madera de la mesa. Y he compartido aquí que el Señor dice que el fin de esta nación será como Atlántida. Atlántida fue destruida por Dios por tratar con los caídos, por tener hibridismo, por tener muchas cosas y básicamente se hundió hasta el fondo del mar. Y ya he compartido muchas de las visiones en las que vi que el mar cubrirá a Estados Unidos como una manta. Compartí que en una de las visiones vi a la Estatua de la Libertad hundirse en el puerto y ella se recostó y el mar la cubrió completamente como una manta y ya no existía. Así que mientras el Señor me estaba dando este mensaje vi varias cosas. Lo primero que vi fue algo como una vista aérea de muchas selvas. Ya saben, países que tienen muchas, no tienen mucha infraestructura, así que no están muy desarrollados. Realmente no vi los países desarrollados y elegantes. Vi mucha selva que ya era verde y floreciente, lo cual representa a la gente de esos países que ya están pasando su tiempo, realmente empapándose en la presencia del Señor, y luego vi que se volvían aún más verdes y florecientes porque había abundantes ríos azules corriendo por el suelo en esos países, y los ríos se elevaron e inundaron ligeramente el área por donde corrían, de modo que no se elevaron e inundaron como una inundación que causa devastación. Es solo que el agua subió y el agua de estos ríos comenzó a actuar como riego. Así que corría hacia todos estos bosques que ya estaban floreciendo. Y tan pronto como el agua comenzó a regar estos bosques, estallaron en aún más verdor.
Así que obtuvieron un montón completamente nuevo de hojas nuevas y comenzaron a florecer aún más. Y el Señor me estaba mostrando que todo este nuevo crecimiento son personas que estarán respondiendo a la enseñanza de los últimos tiempos y al liderazgo y a la verdad bíblica de la salvación, que Él enviará a las tierras que han tenido hambre, las tierras que de hecho han estado clamando a Dios para que venga y las lleve a un nivel más alto en Él. Él dijo que responderá a ese clamor y habrá hojas nuevas y brillantes que estallarán en crecimiento sobre los árboles, de modo que se vuelvan aún más frondosos y abundantes que antes. Vi a personas predicando como enviados a esas naciones y multitudes muy grandes reuniéndose para oír la palabra del Señor según Él los enviaba para prepararlos para la reunión de los fieles en los últimos días. Grandes multitudes respondiendo a la salvación, grandes multitudes respondiendo a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Vi personas de pie en recintos donde solo había espacio para estar de pie y no había ningún montaje lujoso como el que verías aquí en los Estados Unidos. La gente simplemente se reunía en grandes campos abiertos y estaban incluso dispuestos a salir de noche y estar de pie durante horas oyendo la palabra del Señor. Y respondían con tanta alabanza, aunque a veces no tenían techo sobre sus cabezas para protegerlos de la llovizna ligera que caía, el rocío que caía, sin sillas, sin lugar donde descansar o estar cómodos. Estaba repleto, lleno a su máxima capacidad, y todo lo que querían era oír que se les enseñara la Biblia de maneras que pudieran entender y vi respuestas masivas al mensaje de Jesucristo. Lo siguiente que vi fue el toro de hierro fundido en Wall Street. Así que este toro, como sabemos, está en posición de embestida y por lo tanto tiene una pata extendida y la cabeza hacia abajo como si fuera a cornear los mercados. Pero mientras yo miraba, este toro cobró vida y comenzó a resbalar. El toro está hecho de un metal de hierro marrón de aspecto extraño y está sobre una base de hierro. Y comenzó a resbalar. Así que la pata del toro, porque ya estaba extendida demasiado lejos del cuerpo, cuando cobró vida, el hierro debajo de ella se convirtió en un charco, así que no era suelo sólido. Se convirtió en un charco de hierro líquido y el toro comenzó a resbalar y perder el equilibrio. Y estaba tratando de recoger sus 4 patas hacia adentro para poder ponerse de pie. Pero un enorme martillo de hierro vino del cielo, y vi que esto no era tanto un martillo tradicional, sino que en realidad era un mazo. Que los jueces usan cuando el juez ha dado un veredicto y ha dicho, eres culpable. Y entonces hace tac-tac o pagarás al demandante $2 millones, tac-tac. Así que cuando el veredicto ha sido dictado, el juez golpeará el mazo para mostrar que este caso está cerrado. Vi ese mazo venir del cielo y golpeó al toro justo aquí, en su hombro izquierdo, y el toro cayó de rodillas y se levantó para intentar ponerse de pie otra vez. Pero cada vez que el toro intentaba alzarse hasta una posición erguida, era azotado por este martillo del cielo y caía de nuevo, golpe, 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 hasta que finalmente el martillo golpeó al toro en la columna vertebral y el toro se partió en 2 piezas, una parte delantera con 2 patas y una parte trasera con 2 patas. Y estoy segura de que aquellos de ustedes que son granjeros, esa es una posición terrible para que esté cualquier animal. Si tu caballo o tu vaca o tu toro se rompe la espalda, sabes que tienes que sacrificarlo porque no puedes arreglar la columna vertebral. Y así, este toro, cuando fue golpeado en la columna, ya no pudo levantarse. Y entonces vi una hoja de arce canadiense roja y blanca. Así que vi una gran, ya sabes, la tradicional hoja de arce canadiense y tenía el signo de dólar encima. Y luego se puso un gráfico delante de mí y vi una trayectoria muy dentada que sin embargo iba hacia abajo. Así que aunque era dentada, estaba tratando de subir y bajar un poco. Vi la hoja de arce con el signo de dólar encima subiendo y bajando hasta que finalmente quedó en reposo en el fondo del gráfico donde estaba marcado $0. Y el Señor dijo, su dinero será despojado, lo que simplemente significa arruinado. El dólar fallará por completo y no será más. Un dinero nuevo lo reemplazará. El dinero de los últimos tiempos de la bestia. Lo siguiente que vi fue muchas casas con letreros de se vende clavados en la puerta y clavados en los jardines. Las casas, algunas de ellas tenían tablas en las ventanas y algunas de ellas incluso tenían tablas en las puertas. ¿Qué es lo que el banco hará cuando definitivamente no quiere que el dueño de la casa vuelva a tener acceso a la casa por la razón que sea? Y vi que las casas estaban en venta y estaban esperando a que el banco las reclamara si nadie mordía el anzuelo y compraba estas casas a los dueños desesperados. Así que algunas casas tenían tablas y algunas de ellas no. Y vi a mucha gente al teléfono hablando con los agentes de bienes raíces con mucha urgencia.
y algunos de ellos estaban tranquilos, algunos de ellos estaban en posesión de sí mismos, pero vi a mucha gente gritándoles a los agentes inmobiliarios y chillándoles, como si los agentes inmobiliarios pudieran hacer magia para lograr que estas casas se vendan. Y recuerda que el Señor dijo en esta palabra que el mercado de la vivienda se derrumbará. Y así que los agentes inmobiliarios solo podían hacer hasta cierto punto. Si nadie quiere comprar la casa porque el mercado está mal, entonces ¿qué puede hacer el agente inmobiliario? Y en general las cosas se veían muy mal en Estados Unidos en ese tiempo. Pero no era por ninguna cosa específica que el Señor puso delante de mis ojos, sino porque había una especie de oscuridad que simplemente colgaba sobre todo el país. Y vi a la gente mirando las noticias con mucha concentración, pero la mayoría de ellos estaban enfocando en esas pequeñas franjas que corren. Ya sabes, las franjas que hablan sobre los mercados financieros y hablan sobre Bloomberg y hablan sobre cosas así. Las personas estaban leyendo las pequeñas franjas que hablan sobre el Dow y el FTSE más de lo que realmente estaban escuchando las noticias que estaban siendo mostradas. Y lo último que vi mientras el Señor estaba hablando esta profecía es que vi a muchos estadounidenses sentados en modestas casitas en Sudamérica, y estaban llorando y llorando inconsolablemente, especialmente las mujeres, estaban llorando hasta el punto en que no podían ser consoladas. Estaban llorando hasta el punto estas mujeres en que sus esposos y sus hijos no podían decirles nada que hiciera que sus corazones se sintieran mejor. La gente estaba llorando por lo que se había hecho en Estados Unidos. Porque para ese tiempo que el Señor me mostró, Él había cumplido su palabra. Así que el Señor tome la gloria por su propia palabra y por sus propios decretos que Él ha hablado aquí, los cuales Él hará en su propio tiempo de acuerdo con todo lo que Él ha dicho. Y al final de esta palabra profética, que enlazaré en la caja de descripción, no en los comentarios, por favor miren en las cajas de descripción. Aquí es donde encuentran los enlaces para volver a estas profecías. Hay 4 profecías que se relacionan con esta palabra. Así que esta es la palabra que el Señor me ha dado acerca del próximo colapso financiero, el próximo colapso del mercado de la vivienda. Y Él nunca me da tiempos para estas cosas. Ya he dicho eso. Así que por favor no salgan por ahí y comiencen a decirle a la gente que Celestial dijo que vendan sus casas y se vayan a Sudamérica porque el Señor dijo que mañana Dios hará estas cosas. Y lo que la gente sabia hace es escuchar las palabras de Jesús. Él dijo, esta es una generación extraña e hipócrita. Ustedes saben mirar el cielo y ver cuándo va a llover, y saben leer el cielo y saber cuándo va a ser un día soleado, pero no saben los tiempos en que están viviendo. Y así, como los hijos de Isaacar que tenían sabiduría y sabían lo que Israel debía hacer, no hay forma de escapar de esto. No puedes construir una relación con Dios en un día. Dios recibirá a quien quiera que venga a Él y se arrepienta y clame a Él y diga, Señor, prepárame a mí y a mi casa. Pero no puedes escapar del hecho de que debes edificar esta fe con materiales verdaderos, y el material más verdadero de todos es la palabra de Dios. Si posees una Biblia y no has leído los libros proféticos en medio para siquiera tener una idea de cómo suena la verdadera profecía, entonces por supuesto estás en desventaja. Y por supuesto estás buscando a alguien que te dé una palmadita en la espalda y te haga sentir bien acerca de las otras cosas que has estado escuchando, pero lamentablemente este simplemente no es el lugar donde eso va a suceder. Así que gracias por estar conmigo. Yo soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Gracias por apoyar el canal. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que apoya la obra que hago aquí para el Señor. Que el Señor les bendiga y se lo devuelva. Ora por tu familia, ora por aquellos que no quieren escuchar. Pero entiende que tú no eres responsable si los corazones de las personas están llenos de incredulidad. El sembrador salió a sembrar. Aún yo aquí estoy cumpliendo mi llamado fiel al Señor al sembrar mi semilla, pero quien quiera que rechace la semilla, eso no es a mi cuenta, eso es a la cuenta del que la rechaza. A todos los que la reciben ciertamente habrá crecimiento en su vida, ciertamente habrá cambio en su vida. La gente viene aquí todo el tiempo testificando que cuando esta espada entró en sus corazones, fueron confrontados. Volvieron al Padre, le preguntaron, Señor, ¿es esto verdad? Y ahora han comenzado a crecer porque Dios confirmó su palabra. No de acuerdo a sus sentimientos, no de acuerdo a lo que habían consumido anteriormente, sino por su espíritu. El Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y le conocen. Así que las ovejas están escuchando, y todas las otras formas de vida animal que no son ovejas, que no están escuchando, simplemente seguirán oyendo la otra voz, porque hay muchas voces que se han levantado en estos tiempos finales, y esas voces en realidad se harán más y más fuertes a medida que sean empoderadas por el aumento de la anarquía, el misterio de la iniquidad y el sistema de la bestia que viene. Dios les bendiga, y hasta que les vuelva a ver. Adiós.